Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Ya Juan nos hace toda una presentación de Jesús en el capítulo 1, nos muestra quién es él desde una perspectiva celestial. Acuérdense que nos muestra que él es el verbo, él es la luz, él es la vida, que las tinieblas no pueden prevalecer frente a esta luz que es Cristo. Después nos muestra el testimonio de Juan el Bautista, quien tiene autoridad profética, y el testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Y después vemos los primeros discípulos que siguen a Jesús, los primeros 4. Y pasamos a una siguiente escena, a un siguiente día, y vemos una fiesta. Y un matrimonio es una fiesta muy feliz. Yo me pongo contento cuando me invitan a un matrimonio, de verdad. Uno se aflige a veces por el regalo que va a llevar, pero no importa. Ahora con esto de las listas que hacen los novios, a veces no saben quién les regala cierta cosa, así que uno puede pasar piola con eso. Pero uno se pone contento cuando uno va a un matrimonio. Yo me pongo muy contento cuando un amigo se va a casar, porque primero está obedeciendo al Señor, porque es un mandato del Señor si no está en una relación casarse. Porque hay una ceremonia donde ellos se comprometen y pactan delante del Señor y delante de los testigos. Y el tercer motivo de alegría es porque después hay una fiesta. Y la fiesta es un gran motivo de alegría porque uno va a comer bien, hay un cóctel por lo general, hay un buen plato, una entrada, un fondo. Entonces, cuando la comida es muy buena, al menos para mí eso es más importante que el baile de después, yo salgo bien contento. Cuando la comida es súper buena, uno sale muy contento. Cuando el vino que le ponen en la mesa es bueno, uno sale muy contento, sale muy feliz. Y uno termina hablando bien del matrimonio, ¿no? Pero yo estoy seguro que tal vez usted ha ido a algún matrimonio donde la comida no ha estado tan buena. A mí me ha pasado, yo estuve en un matrimonio, no voy a decir de quién, donde las papas estaban crudas. Y todos salimos hablando mal de las papas, la carne estaba rica, pero las papas estaban crudas. Entonces salimos hablando mal del matrimonio, nos fuimos pelando, ¿y por qué? Bueno, estas cosas pasan. Pero en el siglo I, esto era un poco más importante y era un poco peor. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía, en el siglo I y antes también, un matrimonio también era un tiempo de mucha celebración, pero imagínense ustedes que los matrimonios podían durar hasta una semana. Por tanto, cuando una persona se iba a casar, había que invertir una buena cantidad de recursos porque había que alimentar y dar de beber por una semana a los comensales, a los asistentes. O sea, yo creo que en este momento no habría bolsillo que aguante eso. Yo pregunté por ahí que en promedio casarse hoy sale cerca de 4 o 5 millones y así tranquilo. Entonces imagínese usted invertir más o menos eso por una semana. O sea, no hay bolsillo que aguante. Gracias al Señor que eso ya no va. Ahora es un día en específico y un par de horas y eso está súper bien. Pero en este momento eso era muy importante. Y sobre todo la comida que se servía. Porque para los judíos el tema de la hospitalidad
era algo muy grande, muy importante. Tan importante que si usted daba una mala comida y un mal vino, usted iba a quedar avergonzado para toda su vida. Incluso, por si usted no sabía, los judíos eran muy supersticiosos y a los números le tenían símbolos, algunas señales también las tenían por ciertas cosas de superstición, como un paréntesis y una especie de spoiler. Los judíos creían que cuando una persona fallecía, al segundo día el espíritu podía volver al cuerpo. Por eso la resurrección del Señor al tercer día es una garantía de que Jesús estaba realmente muerto. ¿Ya? Entonces, muchos judíos creían estos mitos o leyendas de que el espíritu quedaba como flotando en la superficie del cuerpo. Entonces, recién al tercer día ya como que ya sí estaba muerto. ¿Por qué le cuento esto? Porque había cierta superstición. Entonces, cuando la comida, el vino, no era muy bueno, traía vergüenza, pero también era un mal augurio. O sea, este matrimonio como que partió mal. Entonces yo hoy quiero hablarle de la restauración que trae el Señor Jesucristo con estas cosas cotidianas. A mí me sorprende los planes de Dios, porque Dios usa cosas que para nosotros pueden parecer no relevantes. Fíjese usted qué relevancia puede tener una fiesta matrimonial en el plan de salvación. ¿Qué connotación importante o trascendental en nuestras vidas puede tener una fiesta o que se haya acabado el vino? Fíjese cómo Jesús toma cosas cotidianas, diminutas, insignificantes, para mostrarnos su gran plan de redención. Y de eso se trata esta fiesta. De cómo Dios emplea su glorioso plan de restauración, de redención en toda la humanidad, en todo el mundo, con todos los creyentes. Entonces, esta fiesta nos muestra lo que Jesús va a hacer en un poco tiempo más, que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Yo tengo 3 cosas que decirle en esta tarde. Tengo 3 puntos. Y el sermón yo lo he titulado como Vino Nuevo, Vidas Nuevas. Hay un pasaje en la Biblia que a los hermanos que les gusta el vino les gusta mucho, que dice: el buen vino alegra el corazón del hombre. Y efectivamente, en el contexto del mundo antiguo, en Oriente Medio cercano, el vino representa esta cosa como de celebración, esta cosa de alegría, de gozo. Entonces usted no piense que en los tiempos de Jesús tomaban jugo de uva, era vino. Ya, porque yo cuando era pequeño yo creía que no tomaban vino con alcohol. Y con eso uno justificaba que Jesús no tomaba, pero el vino que se tomaba era vino. Pero no es el punto del texto, no es el punto esto. Yo tengo 3 cosas que decirle. Lo primero está de los versículos 1 al 5. Y el primer punto yo lo he titulado como el renuevo empieza cerca de Jesús. Nosotros tenemos un problema en nuestra cultura. Y todas las culturas tienen sus propios problemas. Y eso es normal. El ser humano está lleno de problemas, ya sea enfermedades, ya sea el futuro, la incertidumbre. Tenemos problemas y tenemos que enfrentarnos a esos problemas y los tenemos que resolver. Y hay un problema mucho más grande que tiene el ser humano, que es más grande que la incertidumbre al futuro, que es más grande que si tú te casas o no te casas, que es más importante que obtener una casa, que es un tema del corazón. Entonces, a través de la historia, nosotros hemos visto muchos pensadores, filósofos, personas que han generado ciertas ideologías y que buscan explicar cuál es el problema del mundo. Algunos dicen que es la lucha de clases y que por ahí está el problema del mundo. Otros dicen que no, que es el problema de la falta de riqueza, entonces que hay que aumentar la riqueza. Y así distintos tipos de pensamiento a través de la historia buscan explicar qué es lo que ocurre en el corazón humano. Entonces, lo que sí hay consenso entre creyentes e incluso no creyentes es que el mundo tiene un problema que trae todos nuestros males. Entonces, los esfuerzos humanos se enfocan en resolver esos problemas. Y eso es así. Nosotros vivimos tratando de resolver los problemas fundamentales de nuestra vida. Y hermano, no estoy diciendo que está mal, está bien, porque es un instinto humano
lograr saltar las dificultades y los problemas. Está súper bien. Dios nos creó para eso también, con esa capacidad de superar los problemas. Entonces, fíjese que el Señor Jesucristo es invitado a una fiesta. Y estas personas querían tanto a Jesús, porque es lo que nosotros podemos intuir del texto, que invitan a sus discípulos. Nosotros podemos entender que los discípulos no eran conocidos de los que se iban a casar, pero sí Jesús y su madre. Entonces, por consecuencia, no solo invitan a Jesús, sino que invitan a sus discípulos también. Entonces, fíjese que el Señor Jesucristo, cuando vivió en esta tierra, estableció relaciones de cercanía con las personas. Cuando uno lo invitan a un matrimonio, es porque uno lo quiere mucho, o porque uno lo estiman, y por eso uno lo invitan a un matrimonio. Algunos son por compromiso, cuando son familia, invitan a un tío, un primo, eso ya es una cosa de compromiso. Pero cuando invitan a alguien que no es de la familia a un matrimonio, es porque esa persona es especial. Es porque esa persona tiene cierta cercanía. Entonces fíjese que el Señor Jesucristo, lo que podemos intuir es que tenía cierta cercanía con esta familia. Él era cercano a ellos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto y con toda la vuelta que me di de los problemas del mundo y todo el cuento? Estas personas que se están casando, los que son participantes de este matrimonio, no están exentos de estos problemas. Para nada. Pero el milagro que nosotros vamos a ver un poco más adelante en este texto, anuncia cómo Jesús se acerca de forma cotidiana en la relación diaria para transformar a las personas. Entonces, quiero darle una primera aplicación. Jesús quiere establecer una relación de cercanía contigo, porque tú tienes muchos problemas y tienes un problema trascendental y fundamental que es tu corazón. Y para que ese problema sea resuelto, Jesús se acerca a ti. Él quiere establecer una relación de cercanía contigo para que tú puedas superar ese problema que es tu corazón. De otro modo, tú no puedes resolver ese problema. Entonces, fíjese que Jesús, de una forma muy humana, establece relaciones de cercanía con las personas. Y es la forma en que Jesús restaura a las personas, acercándose a ellas. Entonces, Jesús no es alguien que está en su trono, distante de nosotros, lejos, quien es igual a Dios, quien domina todo el universo y las galaxias y nosotros no podemos acercarnos a Él. Esta escena, esta historia nos muestra lo cercano que es Jesús con las personas que le rodeaban. Y Jesús también quiere ser cercano a ti. Jesús quiere establecer lazos de cercanía contigo. Jesús quiere que lo invites a su matrimonio, porque a Jesús lo invitaron a un matrimonio. Jesús quiere que lo invites al centro de tu hogar, porque de esa forma Jesús va a transformar tu vida. Es lo que pasa después, es porque Jesús está ahí, que Jesús restaura este matrimonio, restaura todo el problema que está ahí. Entonces yo no sé cuáles son los problemas que usted tiene. Déjeme decirle que esos problemas no se van a resolver de forma inmediata, pero déjeme hacerle un llamado. Lo primero que tienes que hacer en tu vida para buscar resolver cualquier tipo de problema y sobre todo el problema de tu corazón es empezar a establecer una relación con Cristo, una relación íntima. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús hace discípulos acercándose de forma íntima a ellos, cercana, en lo cotidiano, en lo regular, en eso que no tiene mucha relevancia. Jesús trae transformaciones, no en las cosas espectaculares. Jesús trabaja en lo cotidiano, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, cuando estamos haciendo el aseo, cuando estamos haciendo el almuerzo. Jesús quiere estar ahí. Jesús quiere establecer una relación contigo. Entonces, vemos que hay un problema de los versículos 1 al 5. Después que Jesús lo invita a este matrimonio, vemos una relación cercana con esta familia. Hay un problema. Se acabó el vino. Y es un gran problema. Ya le conté por qué es un gran problema en este contexto. Porque la hospitalidad y un matrimonio era algo muy importante. Entonces, aquí se nos da cuenta de lo cercano que era María, Jesús con esta familia, con este matrimonio.
porque María va y se entromete. O sea, los problemas, las cosas que están en la cocina, uno no se las muestra a nadie. Cuando se me acaba el azúcar, a alguien de confianza yo le digo, uy, chuta, se me acabó el azúcar. Cuando tengo confianza con alguien le digo, oye, ¿sabes qué? Queda un poquito de aceite, así que mejor no hagamos sopaipillas con estos días de frío, hagamos otra cosa. Cuando uno tiene confianza con alguien, uno abre la cocina. Cuando no hay confianza, uno no abre la cocina. Y pareciera aquí que María es una de las primeras que se entera que no hay vino, porque no todos sabían que no había vino. De hecho, más adelante, el maestresala ni siquiera cuenta que se había acabado el vino. Entonces era algo íntimo lo que estaba ocurriendo aquí, era un problema que logran revelar por la cercanía que tenía. Entonces María viene y se acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No sé, ¿qué podemos hacer? Hay que entender muy bien lo que está queriendo decir María. María no le está exigiendo un milagro a Jesús, porque la respuesta de Jesús no tiene que ver con un milagro. La respuesta de Jesús tiene que ver con su título de Mesías. Le dice, aún no ha llegado mi hora. María quería algo más grande que un milagro. Por eso Jesús le dice mujer, y no le dice mujer en un tono de reprensión, sino que el griego nos dice que le dice mujer en una función vocativa. El griego tiene distintas funciones verbales, y uno de esos es vocativo, y el vocativo es casi cariñoso, es como mujer. No es como uno lee el texto y es como mujer, así como, ¿cómo se te ocurre? Pero no es eso, sino que de una forma de calmar a María con la situación que está ocurriendo, le está diciendo, mujer, todavía no. Porque María, ¿qué le estaba pidiendo a Jesús? Revélate como el Cristo, revélate como el Mesías. Eso es lo que estaba pidiendo María. No estaba pidiendo un milagro, porque hermanos, tenemos que recordar el capítulo 1. No podemos desconectar el capítulo 2 del 1. En el 1 se nos dice todas estas cosas espectaculares de Jesús. Que Él es el verbo, que Él es la luz, que Él es la vida. Después está el testimonio de Juan el Bautista. Después Jesús hace un llamado espectacular de Natanael, porque le dice, yo te vi. ¿Y cuándo me viste? Te vi en la higuera. O sea, hace cosas extraordinarias Jesús. Entonces María, ¿qué le está diciendo? Revélate como el Cristo, porque se acabó el vino. Pero si tú te revelas como el Cristo, el vino no va a tener importancia porque llegó el Mesías. O sea, todos se van a olvidar de que no hay vino. Eso es lo que quería conseguir María. Entonces Jesús le dice, todavía no. Y Jesús hace una fórmula. Por eso Juan determina este milagro como una señal. Y no solo como un milagro, sino que había algo mucho más profundo que un milagro, sino que esto tenía un símbolo, tenía una señalética, quería indicar algo. Entonces María lo entiende que Jesús va a hacer algo, y les dice a la gente que está ahí, hagan todo lo que les diga. Tal vez, con nuestros problemas en el corazón, nosotros le estamos exigiendo a Dios una solución conforme a nuestras medidas. Tal vez, con todas las dificultades que estamos pasando, físicas, espirituales, emocionales, en tu familia, tú le estás exigiendo a Jesús una solución según tus estándares. Pero déjame decirte que Jesús tiene planes mucho más extraordinarios. No puedes encasillar a Jesús en tu mente, en tus planes, en cómo tú quieres que Él obre. Él es Señor y Él actúa como quiere. ¿Qué te toca hacer a ti? Acercarte a Él, tener una relación íntima con Él. Y vas a ver cómo Él hará cosas extraordinarias en tu vida, en lo cotidiano, en lo que no tiene mucha relevancia. Él se va a glorificar. Lo segundo que nosotros tenemos aquí en el texto, el segundo punto está del versículo 6 al 8. Y el segundo punto yo lo he titulado como Jesús transforma lo imperfecto. ¿Se acuerda cuando yo le dije el tema de los números y los símbolos? Juan es muy inteligente, muy inteligente. Ya hay cosas que ingresan y otras cosas que no. Y las cosas que ingresan nosotros tenemos que tomar mucha atención. Porque fíjese lo que se dice del versículo 6 al 8, lo vamos a leer. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,
en cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo: sacad ahora y llevadlo hasta el maestresala, y se lo llevaron. ¿Para qué eran las tinajas? Para cumplir un rito que estaba establecido en las leyes. Antes de comer, ¿qué había que hacer? Lavarse las manos. Cuando usted invitaba a alguien y quería mostrar respeto, quería mostrar hospitalidad y cuidado, uno le lavaba también. Eso era parte de los ritos de purificación. ¿Se acuerda cuando el Señor le reclama a sus discípulos? Ellas han enjugado mis pies con sus lágrimas y ustedes ni siquiera me han lavado los pies con agua cuando está comiendo en la casa del fariseo. Entonces, estas tinajas tenían un propósito que ya había sido cumplido: el lavamiento de las manos y probablemente el lavamiento de los pies también de los invitados. Habían 6 tinajas de estas. A mí me parece muy interesante esto, porque el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la ley civil y la ley ceremonial, las leyes que tenían que ver con todo este tipo de cosas, han sido abolidas. ¿Y por qué han sido abolidas? Porque en Cristo ha sido abolido este tipo de leyes. Entonces ya no corren más, porque ahora estamos en la ley de la gracia. Entonces fíjese lo maravilloso de esto, que Jesús utiliza tinajas con destinación, con propósitos de rituales, para esa agua transformarla en vino. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo voy a hacer una purificación mucho mejor que la que ustedes pueden hacer de forma externa con el agua. Porque esta es una sombra, hermanos, y una sombra maravillosa, que nadie se da cuenta porque todavía no pasa. Cuando el Señor Jesucristo está en la última cena, dice la Biblia que toma el pan, lo partió y lo molió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es molido y partido. Después dice: habiendo dado gracias, tomó también la copa y le dio y le dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, en la cual hay perdón de pecados. Entonces los rituales de purificación, ¿qué representaban? La limpieza de lo sucio, de lo impuro. Y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que representa? La limpieza de lo impuro, pero una limpieza radical, profunda, definitiva. Ya no necesitamos rituales cotidianos y todos los días de estar lavándonos las manos. Y hay que lavarse las manos, obviamente, por una cosa de higiene, pero no con una cosa de connotación espiritual. Porque ahora la sangre, que es representada por el vino, es una purificación mucho mayor. Entonces Jesús utiliza estos utensilios que tienen un destino de ritual para la purificación, para hacer vino. Entonces la gente como que no entiende mucho, o sea, nos hace llenar tinajas de agua para la purificación. Quizás, ¿qué va a hacer Jesús? Algunos comentaristas que no creen en los milagros o en esta señal de Jesús, dicen que Jesús quería hacer una broma y que de esa forma la gente se olvidara que no había vino. Quería mandarle agua al maestresala, que el maestresala tomara agua y de esa forma todos se rieran y se olvidaran de esta situación. Pero no, Jesús está haciendo una señal. No olvidemos el término de Juan, una señal. El agua la transforma el vino, y el vino en el futuro, ¿qué representa? La sangre de Jesús. Por tanto, este vino nuevo representa la renovación de Cristo por medio de su sangre. Fíjese que todas estas personas están participando de esto. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Llenen estas 6 tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a nuestra sala, y se lo llevaron. Déjeme decirle que el 6 no está aquí tampoco por casualidad, porque Juan podría haber puesto ahí, habían varias tinajas. Podría haber puesto también, hay muchas tinajas. Pero especifica que eran 6 tinajas y que eran grandes, muy grandes, que caían 2 o 3 cántaros de agua en cada una de estas tinajas. En el mundo antiguo, y sobre todo en la cosmovisión judía, el 6 representa algo incompleto o imperfecto. Eso es el 6. Por eso en Apocalipsis encontramos el 666. En Apocalipsis capítulo 13, el número de la bestia, imperfecto, 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 el cual
es el número del hombre. Entonces el 6 representa el número del hombre, lo imperfecto, lo incompleto. Fíjese lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Estas 6 tinajas, o este símbolo, porque tenemos que irnos a la simbología de esto, este símbolo representa la imperfección. Cristo viene a eso, a restaurar lo imperfecto, a completar lo incompleto, a hacer suficiente lo que no es suficiente. Tú y yo somos cántaros de agua incompletos, insuficientes, y que ahora hemos sido completados por la sangre de Cristo. Por medio de Cristo tú ahora eres completo, ya eres suficiente. A los ojos de Dios tú eres perfecto, eres pleno. Aunque hoy no eres pleno, a los ojos de Dios el Padre, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, tú has sido hecho pleno. Hermanos, tu problema ha sido resuelto, porque el problema de la humanidad es que somos imperfectos. Nuestro problema es que somos incompletos, pero en Cristo hay plenitud. Entonces el texto, ¿qué está mostrando? Cómo Jesús llena estas tinajas, las transforma en vino, que son 6, porque Jesús viene a eso. Un matrimonio que está imperfecto, que tiene problemas, un matrimonio que está a punto de caer en la vergüenza, Jesús lo restaura. Y así son nuestras vidas, como estas tinajas de agua, incompletas, insuficientes, que no sirven para nada más que lavar las manos de forma externa. Él nos llena con plenitud de vida, que es su sangre. Entonces cada uno de los creyentes hoy no son creyentes aquí de morados, ni verdes, ni ovejas negras. Todas las ovejas que están aquí son ovejas rojas. Y no porque nos guste la izquierda, sino porque hemos sido teñidos con la sangre de Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos el sello de Cristo, que es su sangre. Entonces somos completos en Jesús. Entonces fíjese que Jesús viene a transformar a los hombres, lo insípido de nuestras costumbres, las costumbres superfluas, sin ningún sentido. Él las transforma con el sabroso sabor del Evangelio, porque eso representa el vino. El vino es mucho más sabroso que el agua. A mí se me ofrecen agua o vino, yo elijo el vino, porque es mucho más sabroso. El Evangelio es así, y nuestras obras son como el agua, insípidas, sin sabor. Pero el Evangelio es como el vino, es sabroso y renueva y alegra el corazón. Y con esto quiero ir terminando, que es la parte final del texto, de los versículos 9 al 12. Jesús te redime. ¿Usted sabe lo que es redención? Nosotros lo vimos en Ruth. Ruth es un ejemplo claro de la redención, de cómo había una mujer que estaba casada en apariencia con un buen hombre, un buen judío, un buen hebreo, pero esta persona muere y ella queda viuda y queda en la pobreza junto con su nuera Noemí. Pero la historia termina con una escena maravillosa de que vos, ¿se acuerda que yo lo equiparé como a George Clooney? Rico, inteligente, piadoso, creyente en Jehová, toma a esta mujer y se casa con ella. Y de ahí vemos nosotros los antepasados del rey David. Vemos redención. Redención es eso. Yo estaba en un estado bueno, caí de ese estado y viene alguien y me redime a mi estado original o mejor. Eso es redimir. Eso es literalmente redimir. Entonces Adán y Eva estaban en un estado de perfección delante de Dios, pero cayeron de ese estado de perfección. Y en Cristo nosotros somos redimidos. Volvimos a ese estado y mejor. ¿Sabe por qué? Porque algún día cuando Jesús vuelva, no va a haber posibilidad de caer. En el Edén había posibilidad de caer y de pecar. Pero cuando Él vuelva e instaure la nueva Jerusalén, no habrá posibilidad de pecar, de caer. Entonces va a ser mucho mejor que al principio. Eso es redención. Esa es la obra de Jesús. Entonces, tenemos que notar qué dice el texto. Fíjese lo que dice el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Yo me pongo en los zapatos del esposo y yo estaría pero muerto de miedo, estaría pero lleno de terror. Me va a avergonzar este hombre.
porque no queda vino. Y el esposo lo sabía porque es uno de los que está organizando el matrimonio. Entonces, uno de los primeros que sabe que no hay vino es el esposo. Y ahí le traen un vaso al maestresala. Yo tengo la información de que no hay vino. Le traen un vaso y me llama. A mí me entra el miedo. Y me empiezo a cuestionar por qué invité a tanta gente. ¿Y por qué no hice algo más íntimo? ¿Por qué no invité unas 20, unas 30 personas nomás? Algunos comentaristas dicen que había más de 100 personas en este matrimonio. No logran establecerlo de forma exacta, pero dicen sí, un poco más de 100. Yo hubiera sido el esposo, en ese momento las ideas pasarían por mi cabeza y me empezaría a cuestionar y empezaría a culpabilizarme también de por qué invité tanta gente. Tenía que invitar a Jesús solo nomás, ¿para qué? Con sus discípulos, ya son 4 más. Eso es lo que yo me hubiera cuestionado. Pero fíjese lo que dice el versículo siguiente, el versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Esa es una regla. Y cuando ya han bebido mucho, porque la gente ya está un poco mareada, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Se fija cómo hay una señal de redención acá? Había algo muy bueno, porque el primer vino era bueno y por lo general se entrega siempre el buen vino. Ya hay un problema bien grave, porque ellos van a quedar completamente avergonzados. No hay más vino. Un mal augurio, como le dije al principio. Este matrimonio no va a funcionar. Se acabó el vino. Hay mucha gente. No queda nada más. O sea, los iba a perseguir la vergüenza, los comentarios. Tenemos que recordar que en este contexto Israel se constituía de pueblos y pequeñas aldeas dentro de este pueblo. Entonces, como dice el buen dicho chileno, pueblo chico, infierno grande. Eso es lo que esperaba después. Porque todos iban a empezar a comentar, oye, se acabó el vino, no invitó y no había agua. Pero fíjese lo que dice maestresala. Había un buen vino y todos siempre reservan el buen vino. Y el esposo ahí, ¿qué va a pasar? Pero tú has reservado el mejor para el final, porque eso es redención. Eso es redención. El principio en el Edén era muy bueno. Era un muy buen vino. Y a través de toda la historia nos persigue la vergüenza, nos persigue la muerte, nos persigue la destrucción. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios Padre por Cristo el Señor, que ha enviado a su Hijo para redimirnos y hacer algo mucho mejor que el Edén. Si el Edén era bueno, la segunda venida es mucho mejor que el Edén. Y eso es redención. Si el buen vino era bueno al principio, este segundo, que es la renovación en Cristo, es mucho mejor. Y aquí cierra la señal, Juan, porque esa es la señal. Entonces yo no sé cómo estás viendo tu vida, si estás tratando de generar buen vino por tus fuerzas, redención por tus fuerzas. Yo no sé si estás batallando para construir de este mundo un mundo mejor para ti. No estoy diciendo que no lo haga, hay que hacerlo porque la Biblia dice, el que no trabaja no coma, hay que esforzarse en esta vida. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu centro? ¿Cuál es el eje de tu vida? ¿Dónde está ¿Quién es la órbita de todos los planetas que están orbitando alrededor de tu mundo? ¿Quién es el sol de tu mundo? ¿Quién es el sol de tu galaxia? ¿Dónde orbita tu trabajo, tus estudios, tu familia? ¿Quién es tu sustento principal? ¿Tus fuerzas? ¿Lo que tú puedes lograr? ¿O Cristo el Señor? Porque déjame decirte que solamente hay redención en Cristo, no en ti. Y no importa cuántos batalles y cuántos golpes des contra la pared, no vas a botar esa pared, no lo vas a conseguir. Te vas a romper las manos. No importa cuánto sacrifiques de tu vida, no vas a conseguir un mundo mejor ni para ti ni para tu familia. Lo único seguro que tenemos es Jesucristo el Señor, Él como el centro de la vida. Pero Él tiene que estar cerca. Así como estuvo cerca en este matrimonio, y Él hace una señal de la redención. Si tú quieres disfrutar la redención,
tienes que estar cerca de Jesús. Entonces el texto termina con algo maravilloso, porque fíjese lo que dice el versículo 11. Este principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe cómo termina Juan capítulo 1? Termina con un lema: ven y ve. Cuando llama a los discípulos le dice: vengan y vean. ¿Dónde duerme, maestro? Vengan y vean. ¡Qué bueno va a venir de Nazaret! ¿Qué dice Felipe? Ven y ve. Cuando se acercan a Jesús, ¿y Jesús qué les dice? Vengan y vean. ¿Quieres ver la redención? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida en lo cotidiano? Ven a Jesús y verás grandes cosas en tu vida. Y no estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de cosas grandes, gloriosas, de la gloria de Dios manifestada en lo cotidiano, en lo regular de tu vida. Él manifestado en tu vida. Y créeme que no importa si tienes necesidades, vas a estar satisfecho, porque Él es el nuevo vino que restaura las vidas. Oremos al Señor. Señor Padre bueno, queremos agradecer por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, bueno en gran manera, misterioso, incomprensible, insondable en todos tus conocimientos, Señor. Nosotros tenemos planes extraordinarios para nuestras vidas y tú te ríes de todos ellos. Nosotros tenemos grandes deseos en nuestros corazones y tú los aplastas cada uno de ellos y te damos gloria, Señor, porque lo haces. Te glorificamos porque tú eres el conocedor de todo, porque tú eres todopoderoso y tú haces como quieres. Y todo lo que tú haces, Señor, es perfecto. Señor, entonces, con esta comprensión, llévanos a la cruz, llévanos a los pies de Cristo, que es el único lugar donde podemos encontrar buen vino, donde podemos encontrar gozo, llenura de corazón. Es el único lugar donde podemos encontrar redención, no por nuestras fuerzas, solamente en Cristo. Señor, si hay ídolos que están socavando, Señor, tu gloria en nuestras vidas, destrúyelos, aunque nos duelan y los amemos profundamente, destrúyelos, porque no queremos morir, queremos vivir para ti, Señor. Trae vino nuevo a nuestras vidas, quita la vergüenza de nuestras vidas, para que tú seas el Señor de nuestras vidas, porque el día que tú seas el Señor de nuestras vidas, el gobernador de todo nuestro mundo, entonces estaremos satisfechos y plenos en ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.